En el año 78 asume la dictadura militar en Argentina e inmediatamente, porque al año siguiente, en el 79, se deja de jugar en el estadio del Viejo Gasómetro, con la excusa de la apertura de calles y de hacer un complejo de viviendas y una escuela. Se utiliza como excusa para sacarnos de ese sitio, y después posteriormente no pasó nada, porque durante la misma dictadura un conjunto de empresas, que después fue Carrefour, el que llega a ese terreno y sin hacer escuelas, sin abrir las calles, sin nada, levantan un hipermercado en ese lugar. Modificando la ley del momento. Modificando la ley del momento, porque casi no había leyes. Hubo una simbiosis muy importante entre la gente y los equipos de esa época que generó un espíritu muy importante, en el cual nosotros estábamos sin estadio, estuvimos mucho tiempo sin estadio, y sin embargo donde íbamos éramos locales, donde íbamos la gente acompañaba. Hasta iba gente que ni siquiera era hincha de San Lorenzo a ver toda esta movida, que no era solamente futbolística sino social también. Eso yo creo que en otros clubes, y hasta ha pasado, que ha sido una gran pérdida, además de la cuestión patrimonial, en el sentido y en el sentir de la gente, terminó siendo todo lo contrario. Reflotó algo que le dio una energía, una fuerza que va de la mano con la identidad del club, con lo que es el desarraigo, con lo que es un montón de cosas, que el hincha de San Lorenzo tiene ese gen muy incorporado. No había quejas, no había nada de lo que existe en el fútbol actual, entonces ese espíritu fue permaneciendo en el tiempo y llevando a un momento hasta donde se pudo volver a construir un estadio. Y ya ha llegado los últimos años, digamos los últimos 15 años, en donde hubo un espíritu muy fuerte de parte del hincha en tratar de reconstruir su identidad, la historia de lo que fueron momentos mucho más nutridos de San Lorenzo en términos sociales, culturales. Ahí es donde se abre un abanico muy grande, que es el proceso como se hablaba antes, de la restitución histórica, en donde además de eso, de la restitución histórica por parte del club, se trató como de recuperar un montón de cuestiones que tienen que ver también con el barrio, con la identidad de lo que fue. Esta es una zona donde nació el club, también muy pujante, que se nutrió de inmigrantes que venían con ideas de revolución, con ideas de ir contra el sistema siempre opresor. Entonces, de ese espíritu está nutrido el club. Yo creo que la lucha más difícil que tuvo que hacer la hinchada de San Lorenzo fue la de lograr la ley de restitución histórica. Al principio surgió la idea casi romántica, digamos, de volver a recuperar lo nuestro, la tierra que nos habían robado y que hoy en día ocupa un supermercado. El problema era muy fácil, el supermercado no quería vender, ni siquiera es que ponía un precio alto, no quería vender, no se querían ir de ahí. Entonces, aparentemente no había manera de recuperar eso, era solamente un sueño utópico. Sin embargo, hubo mucha gente que trabajó, la peleó, gente muy inteligente que supo buscar donde parecía que estaban todas las puertas cerradas, abría una ventana y entonces así surgió la idea de pelearlo en la legislatura. Los terrenos los perdemos en un gobierno de facto, por decisiones que se tomaron así, en la sombra, a la fuerza, digamos. Y nosotros lo recuperamos mediante la democracia, mediante el Parlamento, los representantes del pueblo votando por unanimidad una ley de expropiación en donde el supermercado se vio obligado a sentarse en una mesa con San Lorenzo a negociar la devolución de los terrenos. Eso fue lo más difícil, porque fue transformar lo que era imposible en una posibilidad real. Y después, bueno, sí, nada menos que un club de barrio como es San Lorenzo contra una multinacional que en cualquier país del mundo vas y encontrás un Carrefour.
Que yo siempre digo, Carrefour, los gerentes de Carrefour están acostumbrados a reunirse con dirigentes de los países, presidentes de los países, que le dicen sí señor, lo que usted quiera señor, y de repente había unos locos, unos hinchas que se le plantaron y le decían lo que no querían escuchar, digamos. Y por si todo eso fuera poco, después quedaba otra lucha no menos difícil, que era la de juntar la plata para recomprar los terrenos. Entonces se ideó todo el tema del fideicomiso, donde cada hincha que quería y que podía aportar un metro cuadrado simbólico para recomprar una porción del terreno, y así se juntó la plata para poder comprar las tierras. Y bueno, nosotros, el grupo artístico de Boedo, nace también en esas entrañas, en ese momento histórico de reconstrucción de identidad, en donde nosotros como hinchas del club, sabiendo todo esto, viviendo el barrio, viviendo San Lorenzo día a día, nos fuimos nutriendo. Nosotros siempre decimos que los murales que hacemos en realidad ya están en el aire, están en la historia. Nosotros lo que hacemos es trasladar todo eso que está en las calles del barrio, en la identidad del club y todo, en las paredes. Y que todos lo puedan ver, investigar, aprender, siempre en pos de reivindicar nuestra propia historia. De llevar adelante eso. Eso fue muy entendido también por los demás hinchas de otros clubes que sintieron que también podían hacer lo mismo. Después empezaron a surgir otros grupos y pintadas y demás, pero nosotros lo que llevamos adelante fue eso. Entonces mezclamos todo lo que es San Lorenzo, la historia del barrio, que es muy nutrida, de sus escritores, de sus poetas, de su historia en general, de sus músicos, mezclarlo con la historia del club, y con toda la identidad que es de Boedo, porteña, y es de San Lorenzo. Eso fue acompañando este proceso de lucha y de restitución para todos, y la verdad que hoy en día increíblemente nosotros paseamos por las calles y vemos todos esos murales que nosotros a veces pensamos, no podemos creer la cantidad de murales que hicimos por el barrio, pero cuando la gente viene y nos dice cómo cambió el color del barrio a través de los murales, bueno, ahí entramos en razón y vemos que es así, y lo mucho que le sirve a la gente adulta, por ahí grande, que no puede creer y ve esa historia viva que ellos sí vivieron, y también los más chicos que de repente al ver esas imágenes y de cosas que por ahí no conocieron, empiezan a descubrirlo, a reforzar esa identidad, y entonces porque la historia es necesaria para eso, para no repetir los mismos errores, para disfrutar de toda esa tan rica historia, y para llenarse de orgullo también, pero para conocerse uno mismo. Entonces creo que con los murales un poco tratamos de lograr eso, de que todos por ahí se pregunten por qué hicieron a esto o aquello, y eso lleve una investigación, a un mensaje. Tratamos siempre de generar un mensaje en lo que hacemos. Para nosotros es importante, es importantísimo. Para cualquier hincha de San Lorenzo creo que conoce mucho su historia porque quiere siempre recordarse, entenderse, y eso es algo que nosotros tenemos muy dentro. Cualquier hincha de San Lorenzo te vas a dar cuenta que conoce bien su historia. Eso es sumamente importante para nosotros. Los demás clubes pueden ser gloriosos también por sus trofeos, pero nosotros somos gloriosos por nuestros trofeos, pero también por su gente, y eso no se encuentra en cualquier parte. El barrio está preparado para que vuelva el estadio, con todo, a pesar de que recién te venía diciendo que para mí es el último eslabón de la gran vuelta al estadio, pero sin embargo la vuelta es cultural, es social, el barrio vuelve a tener luz, vuelve a tener color, vuelve a tener vida, los negocios. La gente a veces hasta por los mismos murales cambia el recorrido para tomarse el colectivo y ir al trabajo, porque de golpe se encuentra con que le resulta mucho más lindo a la vista lo que está viendo en las paredes, le cambia la realidad y además trae
que la historia es la historia viva en las paredes de un mismo barrio, que el barrio tiene una vida y una historia tanto social como cultural, que es importantísima, que es un núcleo en donde se extiende también hacia el resto de la sociedad, ¿no? Nosotros somos parte de un momento en la historia del club y yo creo que es como una semillita que se deja como para que esto después continúe, como todo. La vida y la historia del club continúan y nosotros somos hoy una pequeña parte de un gran momento del club. Hoy poder ser contemporáneos a todo esto es importante. Somos chicos que yo quizá, bueno, a los 2 años me llevó mi papá cuando nos fuimos al descenso, me puso con el pasto acá en el viejo gasómetro, pero no tengo recuerdos de eso. Y sin embargo, la fuerza de toda la historia, la identidad y todo eso, tanto familiar y todo, hace que uno esté con todas las ganas de querer seguir marcando la historia del club, en cuanto, vuelvo a lo mismo, social, deportivo, cultural, en las paredes. Así sigue la historia viva. Teniendo memoria, no volvemos a repetir errores, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Decidimos hacer este mural en homenaje al Vasco Lángara porque para nosotros es sumamente representativo en la historia del club, porque el club está compuesto inicialmente por toda la oleada de españoles, de gallegos propiamente, que llegó a la Argentina escapando de la Guerra Civil Española, en épocas de guerra en Europa, y hubo una oleada muy grande de españoles que muchos de los que habitaban cerca de aquí se hicieron de San Lorenzo. Con su historia, trajeron sus historias de allá a este nuevo continente y eso fue una etapa en donde San Lorenzo se nutrió mucho de hinchas, de gente que lo acompañó y de ese espíritu también de encontrar identidad, porque siempre el que viene de afuera busca también solidificarse en un lugar con su propia identidad. En ese momento, después, en el medio de la Guerra Civil Española, llega Lángara. Se recuerda la anécdota y se lo recuerda fácilmente como que Lángara se bajó del barco y hizo 4 goles, pero porque fue así. A los 2 días que llegó lo pusieron de titular y le hizo 4 goles a River en el viejo gasómetro. Entonces esa anécdota es recordada, pero después él hizo una vida en el club, hizo muchísimos goles, fue partícipe de la gloria, de una de las primeras glorias institucionales del club. Entonces, para nosotros Lángara fue no uno más, sino que fue realmente un eslabón importantísimo en esa época. Nosotros obviamente cuando hacemos este mural lo que queremos es identificarlo con parte de su historia personal, de su historia particular, entonces lo mostramos con su camiseta de San Lorenzo, con su pelota de tiento debajo del brazo, pero a la vez con el Guernica de Picasso, detallando esa situación del bombardeo en la ciudad, en el pueblo de Guernica, y a la vez en los extremos del mural se puede apreciar la bandera vasca, haciendo referencia a ese lugar particular de España. Entonces, para nosotros era un símbolo importante, fue un mural muy contundente en el que también despertó mucha curiosidad de mucha gente que quizás no conocía la historia, gente joven que quizás no sabía por qué el fondo del Guernica de Picasso. Eso los hace estudiar sobre Picasso, eso los hace saber sobre Lángara, sobre el País Vasco y sobre toda la historia. También la Guerra Civil Española, el bando republicano, etc. Toda esa historia trajo Lángara acá, compartida con otros gallegos que vivían acá y se hicieron de San Lorenzo. Entonces todo se unifica y Lángara es tan argentino y de San Lorenzo como es español y vasco. Eso es Lángara.